Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar, este video es un poco improvisado porque el día de ayer se da la noticia de que fallece el actor Gene Hackman, un hombre que ya muy mayor, tenía 94 años de edad. Sin embargo, esta nota viene de manera muy extraña, ya que lo lógico, uno podría pensar que a lo mejor es un fallecimiento por causas naturales, pero las noticias están diciendo otras cosas. Resulta que encuentran a este actor junto a su esposa que también fallece. La esposa tenía 60 y tantos años de edad, una maestra de música clásica, una pianista. Y también encuentran a la mascota muerta. Parece ser que era un perrito. Lo lógico es pensar que a lo mejor había una fuga de gas en el domicilio. Pero conforme van pasando las horas, parece que se está mencionando que pudo haber sido otra situación porque no hay pruebas de que haya fuga de gas. O sea, al principio dijeron eso, pero luego lo cambiaron la información. Entonces, es una nota extraña, pero bueno, aquí no estamos para cuestiones de nota roja, ni periodística, ni mucho menos, sino que pues, es un canal de cine y realmente quería hacer yo este video porque Gene Hackman era un estupendo actor. Un hombre que se retiró hace más de 20 años. La última película que hizo fue en el 2004. Entonces se retira de las cámaras y posiblemente pues a uno como espectador se le va olvidando y así. Pero la realidad de las cosas es que acaba de fallecer un personaje muy relevante del Hollywood, para mí del Hollywood de oro, aunque muchos digan que el Hollywood de los 40s y 50s, que era maravilloso, pero que lo mencionen como una época dorada, pero yo siempre lo he dicho aquí en el canal y lo vuelvo a repetir, para mí la mejor época y la mejor década específicamente es en el cine, es la década de los 70s, y este hombre es pieza fundamental para esa década, para esos directores, para esas historias que se contaron. Yo lo he dicho ya varias veces, yo tengo he hecho un análisis sobre la historia del cine y siempre he creído que la mejor época fue de 1968 a 1982. Esos 14 años, si nos quedamos nada más con ese cine, pues la verdad casi abarcaríamos todo el potencial que puede dar este medio. De veras lo digo en serio. ¿Y por qué? Simplemente la libertad, el antisistema, la poca corrección política, un cine más realista, mucho más sucio, mucho más potente, mucho más arriesgado, y simplemente por la situación de que los directores eran los que mandaban. O sea, los productores se quedaban al margen de los films, entonces, y ahí empezaron a salir esta clase de actores y tuvieron esta oportunidad, la cual no tienen los actores actuales. ¿Por qué? Porque ahorita ya tenemos correcciones políticas, productores que dan notas y parece que tenemos puro película de libritos, remakes y reboots. Y en aquella época no. Y Gene Hackman, pues es, como insisto, es parte fundamental de esa época. Hice una lista, como recomendación, o posiblemente ya vieron todas las películas, pero simplemente para hacerle un homenaje a este enorme actor, porque sin duda, definitivamente a todos los que nos gusta el cine y que tenemos pasión por esto, pues gran parte es por actores como Gene Hackman. Hay que recordar que este hombre decide ser actor no muy joven, sino que él decía a los 30 años meterse a la actuación y empieza haciendo pilotos y series de televisión y cuestiones así. Pero él salta a la fama con una película que se llama Bonnie and Clyde de 1967 de Arthur Penn, en donde sale Faye Dunaway y Warren Beatty. Y aquí Gene Hackman hace un papel secundario, pero que era deslumbrante. Que ahí nos dábamos cuenta que estábamos ante un actor que era un robacámaras, porque estaba al lado de Warren Beatty y lo único que estabas haciendo tú como espectador era ver a Gene Hackman, o sea, ese espectáculo. Más o menos lo mismo pasó con Easy Rider y Jack Nicholson. Entonces,
Bonnie and Clyde es una película que se la recomiendo a todo el mundo y es un clásico, posiblemente ya la vieron, pero si no, pues es un gran momento para descubrirla. Posteriormente hizo Contacto en Francia, French Connection, con el director William Friedkin en 1971. Este director que luego se haría mucho más famoso por hacer 2 años después El Exorcista, pero esta película de French Connection ganó todos los Oscars, ganó mejor película en su momento, cuando los Oscars valían algo, digo con todo respeto, y Gene Hackman aquí gana su Oscar. Estaba al lado de Roy Scheider, estaba frente a Fernando Rey, una maravillosa película que no ha pasado el tiempo en ella, policíaco, cine negro, violento, potente y con una persecución de auto debajo de un metro fantástica. Luego, La aventura del Poseidón, de 1972. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo de manera cronológica, no del nivel de las películas. Para mí todas son maravillosas y por eso las estoy mencionando. La aventura del Poseidón es una película de mi infancia, mis papás la veían mucho y en donde salen grandes estrellas, entre uno de ellos es Ernest Borgnine, y ahí el que se roba la fiesta realmente una vez más es Gene Hackman. Hace un papelazo y tiene una secuencia al final porque recordemos que es un hombre de fe, que se dedica a eso, y por destrucción, porque si recuerdan de qué va la película o si no la conocen, bueno, pues es el hundimiento poco a poco de un barco que se voltea en el mar. Y entonces están queriendo sobrevivir estos personajes y hay un momento en donde el personaje de Gene Hackman se enoja con Dios y le empieza a gritar del por qué les está haciendo eso, y es justo al final de la película. Es una escena mítica, es una de las cosas más importantes que han ocurrido en el cine. Luego, Los Espantapájaros, o El Espantapájaros, en inglés se llama Scarecrow, de 1973, junto a Al Pacino. Es un drama, en momentos es como una road movie, pero luego tiene cuestiones cómicas. Y es, a final de cuentas, la vivencia de estos dos sujetos. La química entre Gene Hackman y Al Pacino es maravillosa y francamente todo el mundo debería de ver esta película. Pocos hablan de ella, pero creo que es bastante relevante y estamos viendo a dos grandísimos actores de esa maravillosa época. Luego, La Conversación, de ese mismo año, o entre 1973 y 1974, dirigida por Francis Ford Coppola. Tiene esta historia mucho que ver con Antonioni, es un thriller psicológico con un final apabullante, enfermizo, y que de veras, esto es de los thrillers magistrales de la década de los 70s. Entonces, si la pueden ver, por favor, vayan, porque sin duda alguna no se van a arrepentir. Luego está Night Move, Secretos Ocultos en el Mar, le pusieron, de 1975, una vez más dirigido por Arthur Penn. Otra vez, cine negro, policíaco, en donde hay un crimen. Entonces, la verdad es muy recomendable esta película también y es muy relevante en la filmografía de Gene Hackman. Luego vamos a hablar de la película más popular, que es Superman, de 1978, dirigida por Richard Donner, protagonizada por Christopher Reeve, y aquí estamos hablando de que Gene Hackman interpreta a Lex Luthor. Fue el primer Lex Luthor en el cine. Es curioso, esa película tiene a Marlon Brando como Jor-El. Imagínense, una película que tenía Marlon Brando y Gene Hackman. Es un film maravilloso, el que inicia las películas de superhéroes y el que pone la vara muy alta con respecto a este género que ahorita está bastante denigrado. Luego 10 años después, Mississippi en llamas, Mississippi Burning, de 1988, dirigida por Alan Parker. Otra vez cine negro, detectivesco, hablando sobre el racismo. Ahí está al lado Willem Dafoe muy joven. La verdad, una película bastante recomendable. Y por cierto, si pueden ver la filmografía de Alan Parker, por favor, véanla.
O sea, era un director fantástico. Tenía dos facetas, el musical y el cine negro. A mí el musical no me gusta mucho como género, pero son grandes películas. Pero lo que hizo en cine, de cine negro, como Angel Heart, como Bert y como Mississippi Burning, son obras maestras. O sea, Alan Parker, bueno, estamos hablando del director que hizo The Wall de Pink Floyd. O sea, él hizo la película de The Wall. Entonces, sí, Mississippi Burning, una de las grandes obras de los 80s, y que era, por cierto, muy setentera. Estaba muy retro, pero bueno. Y luego llegamos a otra cumbre, al segundo aire en la carrera de Gene Hackman, que es Los Imperdonables, The Unforgiven, de 1992, dirigida por Clint Eastwood y también protagonizada por Clint Eastwood, Morgan Freeman, y el villano es Gene Hackman. Una vez más se roba la película el señor y gana su segundo Oscar. Su primero lo gana por French Connection, el segundo lo gana por Los Imperdonables. Es un cine totalmente crepuscular, un western de cierre. De hecho, yo lo he dicho varias veces, Clint Eastwood es uno de los mejores directores que hemos tenido, y The Unforgiven es la mejor película que ha hecho. O sea, es un western brutal, en donde, ¿cómo puedes pensar que tres ancianos de protagonistas van a sacar adelante un western que se supone que es de acción y así? Pues lo saca de maravilla. Es un cierre absoluto al género. Posteriormente no hemos tenido otro de Unforgiven y ya han pasado más de 30 años, pero así una película tan relevante en ese género no la hemos tenido. Es una película brutal y con un final. Esos últimos 15 minutos son gloriosos, pero maravillosos, hablando del cine contemporáneo. Luego, 3 años después, Marea Roja, Crimson Tide, dirigida por Tony Scott, y ahí actúa al lado de Denzel Washington, y entonces estamos viendo submarinos, y es fantástica. De hecho, volvió a trabajar una vez más con Tony Scott, al rato lo menciono, pero es una gran película, tiene un suspenso impresionante, y es una película noventera de un gran nivel. Y para cerrar, yo creo que la última gran película que él realizó fue en el 2001, The Royal Tenenbaums, dirigida por Wes Anderson, que trata de una familia bastante extraña, con este humor de Wes Anderson. Ustedes saben, yo lo he dicho anteriormente, a mí no me gusta mucho este director, y menos hoy, porque se ha hecho muy caricaturesco, pero esta película es fantástica porque era en sus inicios, era verdaderamente maravillosa. Luego les voy a decir 3 bonus. Una película que se llama The Firm, con Tom Cruise, la verdad es muy entretenida. Luego también está Enemigo Público, de 1998, que está al lado de Will Smith, y también está dirigida por Tony Scott. Es un gran film, la verdad es muy entretenido. También es un thriller noventero, bastante llamativo. Y voy a cerrar con broche de oro, porque esta que voy a mencionar posiblemente es mejor que varias de las que dije anteriormente en la lista, pero la pongo como un bonus porque él sale solamente como unos 5 minutos. O sea, no es un cameo, pero es un gag. Y es que interpreta al ciego en Frankenstein Jr., dirigida por Mel Brooks, escrita por Gene Wilder, protagonizada por Gene Wilder. Un film que a la fecha Quentin Tarantino dice que es perfecto, y que dice que es la mejor comedia que se ha realizado en la historia del cine. Posiblemente lo es un homenaje a la película de culto de Frankenstein, aquella de Boris Karloff, y bueno, utilizan el mismo laboratorio, utilizaron el mismo set, en blanco y negro, y la verdad Gene Wilder está totalmente disparatado, y es increíble, ahí Gene Hackman no parece él. O sea, tú lo ves y dices, ¿a poco ese es Gene Hackman? Pues sí, y curiosamente haciendo una comedia totalmente disparatada. Es brutal lo que hace, pero por eso la pongo en el bonus, porque pues sale muy poco. La verdad, todas estas películas pues es como un recordatorio de lo que fue este hombre, porque verdaderamente es muy, muy relevante. Si escuchan ruido es porque Mila, mi perrita, está destruyendo algo de aquel lado. Entonces por eso escucha ese ruido. Pero la realidad es que, como conclusión, creo yo que se va un actor
de los que ya no tenemos. Y no es culpabilidad de que no haya talento, sino más bien es culpabilidad del sistema. Vuelvo a lo mismo, en la época en la que estuvo Gene Hackman había muchas libertades creativas, el arte estaba por encima de la cuestión comercial y resulta que ahora no. La realidad es que es muy triste cómo Hollywood se ha ido en declive a nivel de carisma, a nivel de talento, por cuestiones, correcciones políticas y muchas cosas más. El tumbar el Star System también ha sido un gran problema. La mejor cosa que se puede decir sobre este tema es que se va un grande, pero que nos hizo querer al cine. O sea, esta clase de actores es la que te conectan con la pasión real del cine. Si no existieran Gene Hackman, pues posiblemente todo sería muy frío. En los últimos años, la verdad se le vio bastante mermado. Obviamente yo pues lo pienso porque pues es por la edad, o sea, era bastante longevo el señor, se había visto en la calle, entonces le tomaron unas fotografías y se veía bastante débil, bastante demacrado. Y sí, con respecto a su retiro, pasa lo mismo con el caso de Sean Connery, el cual Sean Connery se retira como en el 2001, ese señor en el 2004, y creo yo que no se retiraron por cuestiones ni de salud, ni porque estuvieran hartos de trabajar o porque quisieran tomarse unas vacaciones y entonces ya fue permanente. No, yo creo que se retiraron porque se dieron cuenta que ellos estaban por encima de lo que les llegaba, o sea, a nivel de propuestas de guión y futuras películas, y eso la verdad es bastante triste. Habla muy mal del cine actual y del cine de este siglo, que estos actores enormes, que es muy difícil que encuentres otros a la par, pues se retiren porque los papeles que les llegan están muy abajo de lo que habían hecho anteriormente. Pero bueno, que descanse en paz Gene Hackman. Ahora sí que es un buen momento para descubrir o para volver a ver estas grandes películas.